Esta noche tengo el privilegio de compartirle la palabra. Vamos a seguir platicando acerca de la obra redentora que hemos venido platicando los días jueves, y hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, hermano, es el servicio a Dios. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ir en nuestro caminar diario, irnos desarrollando, irnos avanzando, irnos creciendo e ir conociendo un poco más del Señor. Y en la medida, hermano, que nosotros vamos conociendo de Dios, en esa medida, pues obviamente al conocer al Señor nos va a provocar amarlo, nos va a provocar servirlo, porque, hermano, no podemos amar a aquel a quien no conocemos. Usted no puede amar a alguien que no conoce, porque usted mira a una persona extraña y usted difícilmente va a sentir, puede sentir simpatía, pero no va a sentir amor. Y Dios lo que anhela es que su pueblo le conozca, se acerque a Él, y en la medida que lo va conociendo, en esa medida el amor de nosotros vaya creciendo hacia Él, y ya enamorados, hermano, nos provoque servirlo. Entonces, en la vida cristiana, hermano, todos y absolutamente todos debiéramos servir. Todos, sin excepción alguna, tenemos un lugar en Dios donde poder trabajar. Por eso el apóstol Pablo dijo, hermano, que el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico del Señor, dice que tiene muchos miembros. Y como usted ve su cuerpo, hermano, usted tiene muchos miembros, muchos órganos. Usted tiene ojos, tiene nariz, tiene boca. Cada una de esas partes tiene su función particular dentro de su cuerpo. Así el Señor dijo que nosotros somos parte de su cuerpo. Ahora, yo no le puedo decir si usted es ojo, si usted es boca, si usted es rodilla, si usted es espalda, si usted es estómago, si usted es barriga. Yo no sé. Dios se lo va a enseñar, pero usted es parte de ese cuerpo. Y como es parte de ese cuerpo, usted está destinado para una función de parte de Dios en la tierra. Y tenemos que llevarla a cabo, tenemos que cumplirla. Entonces yo quiero que me acompañe a la carta a los Efesios. Ay, disculpa mi garganta, hermano, pero me logra entender. Amén. Si no, me le dan un poquito de volumen ahí al micrófono para que no force mucho mi garganta. Efesios capítulo 6 y versículos 7 y 8. Aleluya. Dice el Señor en su palabra: servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, mire, hermano, la Biblia deja muy clara que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, debemos servirlo y debemos estar cerca de Dios y debemos tener una función particular en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo místico del Señor. Usted tiene una función ya establecida por Dios, hermano. Lo único que no le, mire, lo que no le puedo yo decir desde acá, uno, porque Dios no me ha hablado acerca de ninguno para decirle usted es el ojo del cuerpo de Cristo.
Yo no le puedo decir eso, se lo van a ir mostrando a usted en la medida que usted se vaya introduciendo al río de Dios, en la medida que usted vaya avanzando, vaya caminando, en la medida que usted se vaya adentrando, Dios le va a ir mostrando cuál es su función particular dentro de ese cuerpo que Él está formando en toda la tierra. Entonces todos tenemos una función, amén, amén. Entonces fíjese que el Señor, hermano, nos permite no solo, hermano, que salvarnos, porque Dios nos salvó, ¿verdad que a usted le perdonaron sus pecados? ¿Verdad que el Señor a usted se le ha ido poco a poco mostrando y usted lo ha ido conociendo? Y en la medida que usted, mire, en la medida que pasa el tiempo, hermano, vamos conociendo un poquito de las facetas del carácter de nuestro Dios. Y mire, si uno vuelve atrás y hace recuerdo y hace memoria, uno se da cuenta, hermano, que conoce a Dios de otra manera. Usted ya no mira a Dios como lo miraba cuando se convirtió al Señor, porque en ese, hermano, era más la fe que usted tenía y la emoción. No conocía mucho, ni entendíamos mucho, hermano. Si a lo sumo sabíamos que éramos pecadores y que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, ese entendimiento vino y entonces pudimos tener fe para creer y fuimos hechos salvos. Pero poco a poco hemos ido conociéndolo, poco a poco hemos ido caminando, poco a poco hemos ido desarrollándonos, poco a poco hemos ido avanzando en el caminar de la vida cristiana y le vamos conociendo a Él. Y en la medida, hermano, que le vamos conociendo, en la medida, hermano, que nos acercamos a Él, nos ponemos delante de su presencia, en esa medida Él se nos va como revelando un poco más, nos va como mostrando un poco más de su carácter y nos permite conocerlo. Y cuando le conocemos a Él, nos vamos a enamorar de Él, porque dice la Biblia que Él es todo codiciable, dice. Entonces el Señor quiere que usted y yo lo conozcamos. Y cuando está, mire, hermano, cuando uno mira una pareja de enamorados, mire, yo me gusta verlos, fíjese, le confieso. No porque yo quiera andar hablando de los hermanos ahí, ¿verdad? Después, gracias, hermano. Sino porque me gusta verles lo que hacen, hermano, por estar enamorados. Mire, no quieren ni que se le ensucien, hermano, le limpian, le agarran la manita, si se va a sentar le limpia la silla, ahí medio estornuda y ya le da la atención, porque está enamorado, hermano. Ya si alguien se la mira mucho, ya se pone un poco incómodo, ¿verdad? Algunos se ponen incómodos, aleluyita, y porque la están cuidando, están enamorados. Ahora imagínese usted qué haríamos por el Señor si usted y yo estuviésemos profundamente enamorados de Él, de qué fuésemos capaces de hacer por Él si nos enamorásemos, como dicen por ahí, perdidamente enamorado del Señor. Pero el Señor eso anhela, de que su pueblo se enamore, que su pueblo le conozca, que su pueblo se emocione al conocerlo, y eso le provoque adentro la gratitud necesaria para poderle servir. Ahora fíjese que yo quiero que veamos en Josué, porque allá había un pueblo, hermano, que había conocido a Dios. Josué 24:15 es un texto muy conocido para nosotros. Yo creo que también para usted lo va a ser. Josué 24:15. Cuando lo encuentre me dice amén. ¿Lo encontró? Amén. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermano, mire, resulta que aquí en este momento, hermano, que lo marcó el libro de Josué, el pueblo ya había estos hermanos, si les podemos llamar hermanos, era el pueblo que Dios había permitido que conquistara la tierra prometida. Ya la habían conquistado, ya habían sojuzgado Jericó, ya habían sojuzgado Jai, ya habían sojuzgado las ciudades de los amorreos, las habían destruido, hermano. Y mire, y Josué les tiene, y a pesar de lo que habían visto, a pesar de que vieron las murallas de Jericó caerse sin que una mano las tocara, hermano, solo con darle 7 vueltas y se cayeron. Unas murallas que eran infranqueables, unas murallas que eran impenetrables, hermano, lo vieron con sus ojos, y todavía a estas alturas Josué les tiene que amonestar, porque a lo mejor los veía dudosos Josué. A lo mejor, mire, habían caminado por el desierto 40 años conociendo a Dios. Habían caminado, hermano, 40 años, y Dios los había tratado de una manera muy particular, como no trataba a ninguna otra nación que en ese entonces había sobre la tierra. Y llegan a un punto, hermano, donde Josué tiene que amonestarlos y tiene que frenarlos y decirle: párense, pueblo de Dios. Hoy es día de elegir a quién van a servir. Hoy es día de que usted tome una decisión a quién va a servir. Hoy es día de que usted debe decidir a quién va a servir. Por eso, mire, hermano, cuando yo veo a algunos hermanos que yo los he invitado para trabajar en otro lado, aquí no, y me dicen, me ponen muchas cosas, me dicen, excusas, justificaciones delante de Dios. Algunas muy válidas, hermano, otras menos válidas. Me ponen esas justificaciones. Y algunos me han dicho, hermano, es que fíjese que yo no siento servir al Señor. Y fíjese que cuando yo veo este texto de Josué 24, yo no veo que Josué les pregunta: ¿y ustedes sienten servir al Señor? Él les dice a ustedes: escojan hoy a quién van a servir. Porque, hermano, mire, yo tengo que decirle algo más todavía. Aunque si usted decide no servir a Dios, a alguien más va a servir. A alguien más va a servir. Por eso Josué les estaba diciendo: ustedes hoy escojan a quién van a servir. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, a los dioses en cuya tierra habitáis, pero yo, les dice, y mi casa serviremos a Jehová. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Entonces es el tiempo de decidir a quién vamos a servir. Es el tiempo que como familia decidamos a quién vamos a servir. Y ya vamos a ver más adelante cómo debemos servir. Pero usted debe escoger hoy a quién va a servir. Usted debe elegir hoy a quién va a servir en los días que le quedan sobre la tierra. Usted debe elegir. Amén. Entonces yo quiero que veamos, hermano, porque mire, yo he visto, mire, ya tengo algunos años, mire, no soy tan viejo, no vaya usted a pensar algo así, ¿verdad? Por si algún hermano pensaba así, el hermano ya está avanzadito. No, hermano, estoy cipote.
Aleluya. No hace mucho que era joven. No hace mucho. Hará unos 5 años. Y he visto, hermano, mire, que de repente uno puede pasar, y a mí me pasó, hermano. Mire, yo pasé mucho tiempo sentado en una silla. Años pasé sentado en una silla, hermano. Me invitaban y me decían, hermano, ¿y no quiere dar un discipulado usted? No, les decía. Es que yo paso bien ocupado. Hermano, mire, y no quiere usted trabajar aquí en la iglesia, ser diácono, trabajar aquí en el servicio de la casa del Señor. No. Y se nos va pasando el tiempo, hermano. Y pasamos ahí sentaditos en la silla, esperando. Mire, yo creo, por lo menos yo decía, ojalá del cielo un día una nube baje y me diga, este es mi hijo amado. Así como al Señor uno así vive esperando, ¿verdad? Esperando señales, hermano. Vivimos esperando señales. Queremos señales, y la palabra de Dios dice que aquellos a quienes Dios llamó, a esos Dios les da el privilegio de servirle. No tienes que esperar una señal. Solo tienes que amar al Señor. Y cuando lo ames, te va a provocar el corazón servirlo. Te va a provocar servir al Señor. Entonces muchas veces, hermanos, se nos va el tiempo esperando que nos confirmen, esperando en la silla, hermano. Mire, a mí me da, hoy que yo pienso, hermano, me da tristeza, porque fíjese que habían hermanos que llegaban a la iglesia y se convertían al Señor, y yo ya estaba en la silla, y yo lo veía que al año, hermano, ya estaban ahí sirviendo de diácono, hermano. Y yo los vi, algunos se hicieron pastores, fíjese, y yo sentado en la silla. Y usted, yo no sé si usted ha visto que hay hermanos que llegan a la iglesia, hermano, y de repente uno los ve que va avanzando, que van caminando, que van creciendo en el Señor, y de repente usted los ve que nos pasaron, el viento nos dejaron y nos dejaron en el caminar, porque se decidieron. La clave es decidirse. Hay algunos hermanos que ya llevamos ratitos de estar en la casa de Dios. Ya llevamos buen tiempo. Esa silla la tenemos hasta acomodada a nuestra forma, hermano. Hasta ya conocemos la silla, ¿verdad, hermano? Que ya la tenemos ahí marcada. Esta es mi silla, decimos. Hasta ya la sentimos cómoda, porque ya se acomodó a nosotros. Y Dios quiere que le sirvamos. Dios te está llamando, iglesia, para servirle. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, para poderle servir al Señor, lo primero es conocerlo. Eso es lo primero, hermano. Nadie puede servir a aquel que no conoce. Usted no puede servir a Dios si no lo ha conocido todavía. Usted no puede servir a nadie que usted no conoce. Hermano, dígame, ¿cómo va a servir a alguien que usted no conoce? No lo va a servir. Primero Dios quiere que le conozcamos. Mire, cuando uno acaba de recibir al Señor, hermano, uno, si apenas acaba de entender que es pecador uno, apenas, hermano, uno no sabe mucho, y de repente, hermano, mire, unas veces por misericordia de Dios se desarrolla, hermano. Mire, yo hace muchos años, donde yo nací, me regañaban por hablar en lenguas. Me decían que eso no podía, mire, no se podía, decían que eso era para la iglesia del principio, me decían a mí.
Y yo decía, pero si aquí está en la Biblia, ¿cómo es que es para la iglesia? Entonces Dios es injusto, porque dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo y que debemos hablar en otras lenguas, que los dones del Espíritu se tienen que manifestar, y es para el principio, y para la iglesia de hoy no. Mire, de repente nosotros los hombres ponemos estorbos al crecimiento de la gente, hermano. Le ponemos estorbos. Mire, yo un día oía a un predicador, hermano, que ya partió la presencia del Señor, y él dice, le pasó lo mismo, fíjese, que dice que él leía la palabra y él veía que la Biblia decía que había que ser lleno del Espíritu Santo, que había que, ojalá, dice el apóstol Pablo, que todos profetizaran, dice. Ojalá que todos profetizaran. Del apóstol Pablo dice que debemos anhelar los mejores dones, debemos desearlos en nuestra vida. Los mejores, debemos pedírselos a papá para que nos dé los dones y se manifiesten en nosotros. Y dice que a él, mire, y él lo leía en la palabra y dice que le decía, no se puede hablar en lenguas. Y él dice que ya era pastor. Y le enseñaban que no se debía hablar en lenguas, y él lo veía en la palabra. Y dice que una vez, hermano, él compungido en su corazón, yo estaba oyendo su testimonio, fíjese, yo me identifiqué tanto con ese testimonio, porque él decía, yo compungido, dice, llegué delante de Dios llorándole, Señor, le dice, yo quiero que tú me digas si es cierto que las lenguas no son para hoy, porque tu palabra dice que hay que hablar en lenguas, y mi pastor dice que no se debe hablar en lenguas, y yo tengo que enseñarle a una congregación, le dijo. Y dice, hermano, que estaba orando y de repente le tocaron la puerta, fíjese, hermano, y se le aparece una hermana que no conocía, y le da un mensaje, solo a darle un mensaje llegó, dice el Señor que las lenguas son para hoy, y se fue. Ese es el mensaje que le llegaron a dar, hermano. Y entonces dice que él recibió de parte de Dios, y estaba ahí en la sala de su casa. Bueno, Señor, le dijo, tú me acabas de decir que las lenguas son para hoy, entonces dámelas, si son para hoy. Y dice que el Señor lo bautizó en la sala de su casa, hermano. Porque al que desea, al que anhela, Dios no le va a negar. ¿Quién dice? Si vosotros, denle un aplauso al Señor. Mire, hermano, dice la Biblia, el Señor Jesús lo estaba enseñando y le dice, si vosotros, siendo malos, dice, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les ha de dar el Espíritu Santo a quien se lo pida? Así que si usted, mire, si usted no ha tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, si usted no ha tenido la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, pídalo, deséelo, anhélelo, y Dios se lo va a dar. Amén. Pero necesitamos avanzar, porque tenemos un Dios a quien servir. Tenemos que crecer, hermano. Mire, esa sillita tenemos que soltarla. La tenemos que soltar, hermano. Así que si usted hoy, despídase de esa silla. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, tenemos que conocerlo. Tenemos que, mire, allá estaba el hijo pródigo, fíjese. Mire, el pródigo, hermano, estaba en la casa. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Estaba en la casa del padre y le pidió su herencia y se fue. Se malgastó la herencia. Y estando allá, acabado, hermano, porque ya no tenía nada. Dice que alimentaba los cerdos, y dándoles la comida a los cerdos,
tenía hambre él y esa comida le pareció deliciosa, fíjese. Y ya viendo esa comida, dice, se acordó, hermano, de la comida que tenía en la casa de papá. Pero si allá en la casa de mi padre, dice él, hasta mis siervos comen mejor que yo. Y yo aquí comiendo comida de cochino. Esa comida estaba comiendo, hermano. Y entonces decidió regresar a la casa del padre. Y usted sabe la historia, el padre salió al encuentro, lo abrazó, le pegó un beso en el cuello y le dijo: hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha revivido otra vez. Pero mire, hermano, cuando el pródigo llegó sucio, con olor a cochino, a cuché. Llegó con olor a cuché, hermano. Aleluya. Y el padre igual lo recibió y le dio un abrazo. Y le dio un beso en el cuello. Y le dijo: pasa adelante. No, mire, el padre, hermano, no es como nosotros. ¿Y de dónde venís? ¿Verdad que yo te dije que no te fueras? Y le empezamos a recriminar, hermano. ¿Verdad que así somos nosotros? El Padre Celestial, no, hermano, lo abrazó, le dio un beso en el cuello y le dijo: siervos, vayan a agarrar el corderito más gordito y comámoslo y hagámosle fiesta, porque mi hijo se estaba perdido y estaba muerto y hoy ha regresado. Y ¿sabe qué más le dijo? A los siervos: báñenlo, les dijo, porque echa mal olor. Aleluya. Y vístanlo. Y vístanlo. Pero fíjese que el pródigo, hermano, mire, ya había regresado a la casa del padre. Ya lo habían bañado, ya lo habían vestido, pero no había entendido que había que servir al Señor. Usted no dice que el Señor y empezó a servir en la casa del padre, ¿verdad que no? Empezó a conocer otra vez cómo era la casa del padre, cómo era el reino de Dios. Y ya cuando conocemos, hermano, entonces podemos servir al Señor. El pródigo estaba encantado. Mire, cuando uno empieza en el Señor, hermano, uno está encantado de estar en la casa de Dios. Si uno mira un poste de estos, hermano, y le dan ganas de abrazarlo y decirle: Dios te ama. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted se convirtió, hermano, pero yo me sentía tan contento, hermano, que había conocido al Dios del cielo. Mire que yo abrazaba un poste y le decía: qué bueno es Dios, le decía. Yo andaba perdido, le predicaba al poste yo. Porque estaba, mire, hermano, ay, qué delicioso conocer a Dios. Qué delicioso, hermano. Y a medida que uno va conociendo, le provoca en el corazón servirlo. ¿Cómo no servir al Dios que nos rescató? ¿Cómo no servir al Dios que dio su vida por nosotros, hermano? ¿Cómo no dedicarle nuestras fuerzas, nuestras capacidades que Él nos ha dado? ¿Cómo no dárselas a Él? Tenemos que dárselas. Tenemos que darle. Si Él lo dio todo. Él lo dio todo en la cruz del Calvario, hermano. Nosotros debemos hacer lo mismo. Porque el mismo sentir, dice la Biblia en Filipenses, que hubo en Cristo Jesús, ese mismo sentir debe haber en vosotros, en usted y en mí. Amén. Entonces, mire, veamos entonces, mire, en Hebreos 6:1. Ya casi se me fue el tiempo y no he avanzado yo, hermano. Tengo que correr hoy. Aleluya. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire, debemos dejar los rudimentos ya, hermano. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar.
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y en el 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, hermano, mire, usted tiene que avanzar, tiene que dar ese paso, hermano. Usted, mire, hoy es el tiempo de elegir y dar ese. Si usted no ha servido a Dios, hoy es el día que debe tomar esa decisión para servirle a Dios. Y aquellos que somos padres, aquellos que somos cabeza de un hogar, tenemos que tomarlo por nuestra casa. Debemos tomarlo por nuestra casa y decirle: mi casa y yo serviremos a Jehová. Debemos hacerlo, hermano. Usted ponga, mire, con su esposa, háblenlo, declárelo, que ese sea el rema para la casa. Mi casa y yo serviremos a Dios. Aunque la gente haga otra cosa, aunque el mundo ande embebido en otras circunstancias, nosotros serviremos al Dios que nos rescató. Amén. Entonces yo quiero que veamos Romanos 1:20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, Dios, hermano, es un Dios que se da a conocer aún a través de su creación. Solo tiene que ver alrededor y usted va a ver vestigios de las maravillas que Dios hace. Usted va a ver vestigios, hermano. Solo mírese usted, mírese al espejo. Qué lindura la que has hecho, Señor, dígale. Aleluya. Qué gran obra la que has hecho, viéndose usted al espejo. Mire, porque es una maravilla usted, hermano. Dígale al hermano, hermano, dígale que tiene la par: usted es una maravilla de Dios, dígale. Usted es un milagro del Dios del cielo. Así dígale. Usted es una maravilla, hermano. Aleluya. Yo me temo, hermano, veo como que usted no lo cree mucho, fíjese. Usted es una maravilla, es un milagro usted, hermano. Mire, usted es el tenerlo aquí sentado en esa silla, hermano, es un milagro que Dios ha hecho. Aleluya. Yo quiero que avancemos, hermano, mire, porque el tiempo no se detiene. Y yo tengo algunas cosas todavía que me gustaría compartirle. Fíjese que el otro aspecto es de que una vez conocemos a Dios, debemos conocer y saber cómo servirlo. Y mire, hermano, en el huerto del Edén, mire, Adán servía a Dios, porque Adán estaba en un nivel, antes de la caída, hermano, en un nivel alto, espiritual. En nuestro caso particular, hermano, mire, el reino de Dios debería ser una acción constante. Nuestro servicio a Dios debería ser una acción constante, diaria, de todos los días. Nuestros esfuerzos deberían ser para servir a Dios. Y hay dos maneras o dos formas en las cuales debemos encaminar el servicio. Uno es, hermano, mire, el sacerdocio tiene dos aspectos importantes. Uno es el servicio a los santos y otro es el servicio a Dios. Usted puede servir, el apóstol Pablo lo decía, hermano, y hablaba de algunos hermanos y decía, porque yo sé que el hermanito tal, le decía, ha servido a los santos y todavía lo hace, decía. Él hablaba del servicio a los santos.
de cómo debemos prestarle servicio, hermano. Mire, la vida cristiana, para nosotros, el servir debe ser nuestra manera de vivir, hermano. Eso quiere decir que usted siempre que lo busquen, hermano, ahí debe estar dispuesto. Mire, aún en lo secular, aún en su trabajo, hermano, usted debe hacer su trabajo, que nos pagan por hacer el trabajo, ¿verdad que nos pagan? Pero usted, dice la Biblia, que lo debemos hacer como si fuera para el Señor. Así debemos hacerlo. Así que usted cada mañana que se levante, que vaya a su trabajo, usted vaya en el camino y le diga: Señor, aquí voy. El trabajo de este día lo voy a hacer para ti. Hágalo con todo su corazón. Por eso, hermano, mire, nosotros los cristianos debiéramos ser los mejores donde vayamos. Donde vayamos, mire, no es porque nos la piquemos, hermano, porque no es eso. No es eso lo que yo le quiero transmitir a usted, porque no está eso en mi corazón. Sino que debemos hacer las cosas. Mire, mucha gente en el mundo, hermano, trabaja porque lo están viendo. Ahí tienen al jefe. Y si no está el jefe, hermano, como que la cosa es más calmada, ¿verdad? Allá por mi pueblo dicen: no, se fue el gatito. Hacen fiesta los ratoncitos, ¿verdad? Aleluya. Pero usted, que trabaja para el Señor, cada cosa que haga, acuérdese para quién la está haciendo. Acuérdese para quién es. Acuérdese, hermano, para quién es. Y lo va a hacer con todo su corazón. Porque ese es el otro punto, hermano. ¿Cómo hacer la obra en el Señor? Mire lo que dice. A mí me impactó Jeremías 48 días, hermano. Me impactó mi corazón profundamente. Porque dice, mire lo que dice Jeremías 48 días. Yo quiero que usted abra su Biblia y lo leamos juntos, hermano, por favor. Y si lo puede subrayar, subrayelo, porque debemos recordarlo, hermano, para no hacer eso. Dice Jeremías: maldito, dice, el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Mire, hermano, cuando yo veía ese texto, fíjese que no es solo que ahí lo vamos a hacer, hermano, a ver cómo nos sale. No se puede, hermano. Como es para la gloria del Señor, no, pues con mucha más razón. Póngales todo su corazón en lo que está haciendo. Póngale su esfuerzo, hermano. No lo podemos hacer de manera indolente. Porque mire, no es solo que el Señor no nos lo recibe, sino que, mire, dice que maldito, dice, hermano, el que hace la obra de Dios de manera indolente. Por eso es cuando usted trabaje. Mire, a mí me da mucha pena, hermano, cuando de repente yo veo hermanos que están sirviendo al Señor enojados, fíjese. Aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Yo le cuento de allá, de donde yo vengo. Aquí yo sé que no hay. Hermanito, puede ir a limpiar aquella parte. No, a mí no me toca. Aquí no se da, allá se da. Aleluya. Allá lo ve, allá, aquí yo no lo he visto, hermano. Ni me han contado nada. Pero yo sé, y lo he visto en otros lados. Hermana, mire, hoy usted va a estar en este lado, se va a quedar, mire. No, yo allá me voy a poner. Aquí no se da.
Aleluya. Y usted está allá donde no la mandaron. Y usted piensa que sirvió a Dios y que Dios le recibió su sacrificio, pero en desobediencia. Entonces tu servicio no subió a Dios como debe de subir. Por eso, hermano, no puede ser indolente con el servicio y con el trabajo en la obra de Dios. No podemos ser indolentes, hermano. Ahí voy yo incluido. No, mire, hermano, no podemos venir ahí como forzados, hermano. No podemos. Perdone. Debemos poner el corazón en lo que estamos haciendo. Usted ponga el corazón. Es para Dios. Es lo mejor que le podemos ofrecer a Él, hermano. A Dios hay que darle lo mejor. Mire, allá en el pueblo de Israel, en Malaquías, dice la Biblia, hermano, que llegaban y Dios les dice, Dios les reclama al pueblo de Israel, hermano, porque dice que llevaban a los corderitos, le llevaban el patojo, le llevaban el que estaba enfermo, el que estaba todo quebrado, que ya todo le había llegado todas las enfermedades, el chikungunya le había dado ya ese corderito. Y ese corderito le iban a ofrecer a Dios. Y ellos iban contentos creyendo que Dios se los iba a recibir, hermano. Llevaban su cordero patojito a la casa de Dios. Aquí traigo este cordero. Y Dios les dice, llévenle ese cordero al rey, a ver si se lo recibe. Pero ustedes me lo traen a mí por salir del compromiso. Aunque no me diga amén, hermano. Pero perdónenme, hermano. Pero tengo que decirle que para servir a Dios es lo mejor. Es lo mejor para Él. Él se merece lo mejor de nuestra vida. Aleluya. Tu mayor esfuerzo es para Dios, hermano. Debe ser para Dios. Todo tu esfuerzo, toda tu energía, todo lo mejor que puedas darle, tráeselo a Dios, ofrécelo. Si tú tienes una habilidad que Dios te dio, si tú eres bueno para pintar, hermano, pues pinta cosas para Dios. Si tú tienes la habilidad de limpiar algo, hermano, y lo dejas que como un espejito, pues esa habilidad te la dio Dios, ofrécesela a Él. Aleluya. Pero si Dios te dio una habilidad, tienes que ofrecérsela. Fíjese que había allá en Éxodo, yo quiero que lo veamos. El tiempo se me fue, hermano, y yo no he terminado todavía. Aleluya. Pero quiero que veamos Éxodo 36:1, porque allá habían unos hombres, hermano, que Dios les dio capacidades que no tenían. Fíjese. Dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, dice, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces, mire, fíjese que dice la Biblia, hermano, que a Bezaleel, quizás le voy a hacer esta pregunta. El pueblo de Israel, ¿de dónde iba saliendo, hermano? De Egipto. ¿Qué eran en Egipto? ¿Y qué hacían en Egipto, hermano?
ladrillos, ¿verdad? De barro, adobes. ¿Verdad que no eran joyeros, hermano? ¿Verdad que no podían moldear el oro? Si eran ladrilleros, eran, hermano. Con todo respeto. Y dice la Biblia, hermano, que iban a ser los instrumentos para el templo de Dios, para el tabernáculo de Moisés. Y eran de oro. Y estos hombres no podían hacerlos. Y dice la Biblia que Dios les dio inteligencia y sabiduría para poder moldearlos, dice, y hacer todo trabajo en oro. Eso quiere decir, hermano, mire, que si tú estás sirviendo a Dios y te sientes que a lo mejor es que a saber si lo voy a poder hacer, hermano, eso que usted me ha pedido, ve delante de Dios. Ve delante de Dios y dile: Señor, a mí me han encomendado hacer esta tarea y yo no sé cómo la voy a hacer. Pídele misericordia y te va a dar la capacidad de hacerla. Pero cuando hagas la obra de Dios, hazla con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todas tus energías, hermano. Trabaja para el Señor. Y si crees que no eres capaz de hacerla, hermano, solo dígale: el Señor se sabe la palabra que Él escribió, ¿verdad? Pero tú, Señor, si ahí dice que tú le diste sabiduría. Yo se las he pedido al Señor y se las he dicho, hermano. Se las he dicho. Porque de repente uno, si es ser humano, limitado de muchas maneras, hermano. Y Dios nos manda a hacer su obra. Y ahí viene otro punto importante, hermano: ¿cómo la estamos haciendo? ¿Será que estamos haciendo la obra de Dios? Mire, porque usted puede hacer la obra de Dios en la carne, fíjese. Usted la puede poner en la carne, hermano, y ponerse a servir, pero en la carne. Si lo ponen a dar la bienvenida, aquí no pasa, hermano. De verdad, yo no lo estoy diciendo por... Yo espero que nadie lo tome personal, porque no es por él. Lo ponen a dar la bienvenida, hermano, y ahí está un poco molesto, fíjese, enojado. Pasa. Yo estoy exagerando, hermano, yo estoy poniéndole salsita ahí a los tacos, ¿verdad? Pero yo sé que no pasa aquí. Pero de repente, hermano, mire, de repente podemos hacer la obra de Dios en la carne. Y la Biblia dice que cuando servimos a Dios debemos servirlo no solo con nuestro cuerpo físico, sino también con el espíritu. Tenemos que ponerle espíritu a lo que hacemos. Tiene que haber, hermano. Por eso dice la Biblia que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Tenemos, mire, por eso cuando usted, mire, cuando eligieron, hermano, y yo ya voy a terminar porque ya el tiempo se me fue, con esto termino. Cuando eligieron los diáconos, hermano, en la iglesia del principio, en el libro de los Hechos, mire, les pusieron unas características a esos diáconos. Y yo siempre me pregunté, hermano, ¿por qué para ser diácono tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Léalo en el libro de los Hechos, hermano. Porque pareciera que no es necesario, ¿verdad? Pareciera que no es necesario. Pero para servirle a Dios tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Sin el Espíritu de Dios, hermano, no podemos hacer la obra con eficacia. Si no tenemos el Espíritu de Dios, en vano edificamos, en vano hablamos, en vano nos esforzamos. Si no está Dios en medio,
Si no está Él haciendo la obra, hermano, en vano trabajan los edificadores, dice la Biblia, ¿verdad? Si Jehová, dice la Biblia, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, dice, en vano trabajan los edificadores. Aquí, hermano, mire, no se trata de cuánto tú sabes o de cuánto no sabes. Aquí se trata de que estamos haciendo la obra de Dios y que Él nos va a equipar para hacer su obra preciosa sobre la tierra. Amén. Yo voy a cerrar porque ya no tengo más tiempo. Si me acompañan mis hermanos de la música y hacemos una oración al Señor. Si usted quiere hacer un trato con Dios, hermano, si usted no ha estado trabajando en la casa de Dios, hermano, no es malo que venga y se siente, pero hay que avanzar. Hay que avanzar. Es el tiempo de avanzar. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos. Y empieces a hablar con Dios. A la luz de esta palabra, Señor, a ti serviremos. A ti serviremos. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma te serviremos. Oh, yo quiero que hables con Dios. Yo quiero pedirte eso esta noche. Que hables con el Rey. Solo reservas ni condiciones, te serviré. Hermano, si tú sientes hacer un trato con Dios, puedes hacerlo.